Buenas tardes, bienvenidos al webinar de la Sociedad Española de Nefrología sobre la efectividad y seguridad de la vacuna frente a COVID-19 en pacientes con enfermedad renal. Los resultados del estudio Senkovac, uno de los más grandes que está realizando en Europa al menos, con los análisis a 3 meses del estudio multicéntrico. Tenemos como ponente a la doctora María José Soler, del Servicio de Nefrología del Hospital Valdebrón, y tenemos dos panelistas, la doctora Patricia Sequera, presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, y Borja Quiroga, del Servicio de Nefrología del Hospital de la Princesa, que están contribuyendo intensamente a lo que es la elaboración y el seguimiento de esta población y la elaboración de los manuscritos, para escuchar sus ideas sobre los resultados y sobre cómo seguir. Y sin más dilación, doctora Soler, cuando quiera. Muchas gracias. Agradecer, ahora voy a compartir la pantalla, agradecer a los compañeros de la Sociedad Española de Nefrología por invitarnos a presentar este estudio, que es un estudio de todos. Nosotros somos los representantes, pero es un estudio de la sociedad y es bonito, ¿no? Para mí es bonito poderlo presentar porque es un trabajo en equipo en que todos hemos participado, y no digo estos 4 nombres que hay aquí, sino toda la sociedad. Y sin la ayuda de la sociedad y la concienciación en estos momentos en que estamos, no hubiera sido posible. Agradecimientos a las empresas que nos han ayudado y a las compañías que nos han ayudado. Diaverum, Vifor nos están ayudando, Bircel, la FRIAD, la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, que también nos ha apoyado, la Sociedad Española de Trasplante, la UNT y Fresenius por la divulgación de los resultados. No voy a leer todos los participantes del estudio porque si no estaríamos hasta mañana y no sería una ponencia de 30 minutos con los resultados, sino que sería nombre tras nombre, porque para conseguir una N y un trabajo necesitamos de la colaboración de todos y del estudio de todos. Quiero empezar por esto, ¿no? Emilio, ya la junta anterior, donde estaba Patricia, Manuel Macía y Emilio, ya se dieron cuenta de que el COVID era importante y de forma rápida montaron un registro, ¿no? Y el registro yo diría que es uno de los más pioneros que hubo, porque en ese momento veíamos que se nos caía el COVID encima, estábamos ahogados todos de pacientes de diálisis que tenían COVID y si no hubiéramos tenido mentes capaces de pensar y de decir vamos a montar un registro, no se hubiera tenido este premio de Astur Salud. Así que felicitar a la sociedad y felicitarnos a nosotros mismos, a todos, por este premio que le dieron a Emilio hace poco y un premio muy bien merecido. ¿Dónde empieza esta historia, esta pesadilla? Porque no la podemos llamar de otra manera. Empieza en 2019. A mí si me llegan a decir en 2019 que vamos a estar hablando de COVID, que ahora aislamos, ahora una ola, ahora otra, les hubiera dicho, pero ¿qué me dicen ustedes? Es mentira. El primer paciente, como bien sabéis todos, se escribe en Wuhan y en España el primer paciente lo tenemos el 31 de enero. Después se ha visto que realmente no, hubo otro anterior por necropsia en Valencia, pero el primer paciente diagnosticado vivo con COVID-19 es el 31 de enero, el primer caso en España. Del 31 de enero, que esto pensábamos, será un primer caso como el ébola, ¿no? Como el famoso ébola, que hubo 1 o 2 casos y aquí se parará. Al principio no teníamos claro. Solo pasan muy pocos días. El 18 de marzo se establece el primer registro español de COVID, enfermedad renal crónica, y el 24 de marzo más tarde el registro de la europea del novel coronavirus. Es decir, que aquí vamos muy rápido y establecemos el primer registro. Posteriormente se crea un registro español de insuficiencia renal aguda COVID. Es decir, que desde la Sociedad Española de Nefrología queríamos saber qué les pasaba a nuestros pacientes, qué les pasaba a nuestros pacientes trasplantados, a nuestros pacientes en programa de diálisis cuando tenían una enfermedad por COVID. Y la primera publicación que sale es esta publicación, situación de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con tratamiento renal sustitutivo, informe del registro. Es la primera publicación en nuestra revista, en la Revista Española de Nefrología. Y un dato muy importante, que 1 de cada 3, de cada 4 pacientes en diálisis, sobre todo, y después posteriormente los trasplantados un poco menos, se mueren por COVID. Entonces estamos completamente preocupados. Y esto mismo
Se ha visto ahora en Alemania, ¿no? Una de las noticias recientes que hemos visto en Alemania, una de las noticias recientes que hemos visto en Alemania es que están disminuyendo el número de trabajadores en centros de diálisis. ¿Y por qué? Porque se están muriendo muchos pacientes en la ola actual, que nosotros esperamos que no nos llegue tan fuerte y sería para nosotros la sexta ola. Nosotros hicimos lo que pudimos y sobre todo activamente. Y lo que se veía al principio y lo que salía en la tele, como siempre, ¿no? Como siempre, la tele dice, no, los obesos, no los EPOCs, los cardiópatas isquémicos son los que más se mueren por COVID. Pero en este artículo que escribió el doctor Ortiz Alberto, y que te agradecemos que lo hayas escrito, vemos que no. Mirémonos los datos y analizamos, y los analizamos, ¿no? Vemos los datos que tenemos y los analizamos. Y vimos que no. Aquí veis las 4 o 5 causas primeras de mortalidad secundaria en los pacientes que se infectaban por COVID. Tenemos aquí los pacientes de diálisis, los primeros en la lista. Nos siguen los pacientes trasplantados y aquí también tenemos los pacientes estadio 4 o 5. Así que no demos de menos la insuficiencia renal, pensemos en la diabetes, en la cardiopatía isquémica y en la obesidad, y en este momento nos dimos cuenta que teníamos que proteger a nuestros pacientes. Si vemos este gráfico muy bonito de Estados Unidos, de América, a mí me asustó cuando vi este gráfico, porque en la parte de arriba tenemos los pacientes de diálisis y se especula cuántos pacientes de diálisis, en programa de diálisis habrá en el 2021. Y esta especulación bajó. ¿Y por qué bajó esta especulación? Porque se murieron de COVID. 2020 ha sido una masacre para nuestros pacientes. Y igual en trasplantados renales, un poquito menos, pero igual. Y así, ¿qué pasó? Pues que nosotros lo que necesitábamos era una vacuna y que estos pacientes estuvieran protegidos y se nos infectaran menos. La primera vacuna, como todos recordáis, fue en Navidades. En las Navidades del año pasado celebramos la primera vacuna. El día 27 de diciembre, Araceli Hidalgo, una anciana, se empezó por los centros sociosanitarios, como todos sabéis, de 96 años, fue la primera paciente vacunada de COVID en España. ¿Y qué hizo la Sociedad Española de Nefrología ante la situación de saber que teníamos una vacuna? Pues lo que hicimos fue, sobre todo Patricia y Ausi, porque en ese momento fueron las encargadas, lo que hicimos fue concienciar al sistema sanitario de salud y a la sociedad de que los pacientes trasplantados y en programa de diálisis no debían de ser los últimos, no debían de estar detrás del cáncer o de los pacientes con cardiopatía isquémica, sino que se debían de vacunar antes. Y por una vez en la vida nos oyeron y se consiguió. Yo espero que nos sigan oyendo de aquí en un futuro, porque se consiguió. Nuestros pacientes se vacunaron pronto y estamos contentos de que yo diría que justo después del personal sanitario se vacunaran ellos y se vacunaran pronto, porque así protegimos. ¿Qué les pasa a nuestros pacientes? Nuestros pacientes van a un centro de diálisis, muchos comparten el área en el centro de diálisis, comparten transporte, comían hasta en el centro de diálisis o en el hospital cuando estaban realizando diálisis. Yo lo primero, no sé, entró a la sala de diálisis, recuerdo ver a un paciente comiendo, digo, no, que no coman. Digo, que no coman porque la transmisión, bueno, yo recuerdo al principio de los principios que en mi hospital me decían, no hace falta, si no entras en una habitación a ver a un paciente, no hace falta que lleves mascarilla. Pero tú ya veías que una sala de diálisis, 20 pacientes allí todos comiendo, no tenía mucho sentido. Y entonces se consiguió esto. Y dijimos, ya que vamos a vacunar a nuestros pacientes y en otras enfermedades como el virus B, vemos que la tasa de respuesta, la tasa de creación de anticuerpos en nuestros pacientes de respuesta humoral es menor. ¿Qué va a pasar con la tasa de respuesta a nuestros pacientes? Necesitamos herramientas, unas vacunas que se estudiaron rápido, que menos mal que se estudiaron rápido, pero vosotros sabéis que cuando haces un ensayo clínico para que un producto salga al mercado, tarda años y años. Pues dijimos, vamos a intentar ver qué pasa en nuestra población. Entonces diseñamos este estudio, un estudio que nos pasó y fue un diseño muy parecido al que hace el Ron Gansevoort, que fue muy generoso y nos pasó el estudio en diciembre. Hicimos un diseño parecido para ver si luego podíamos
juntar su población de Groninger con la nuestra de aquí. Entonces, es un estudio prospectivo, multicéntrico de cohortes para estudiar la eficacia y seguridad de la vacunación por SARS-CoV-2 en pacientes, diferentes poblaciones, enfermedad renal crónica estadio 4-5, diálisis, tanto peritoneal como hemodiálisis, y pacientes trasplantados renal. Se solicitó colaboración a 66 centros y lo que ya se planeó desde un inicio, que a mí me pareció muy bonito y que esto diferenciaba un poco del estudio también de Groninger, fue continuar y hacer un seguimiento a largo plazo, a ver qué sucede los 24 meses. ¿Aún es efectiva la vacuna? ¿Aún tienes anticuerpos nuestros pacientes? ¿Y qué títulos de anticuerpo tienen nuestros pacientes? Y hoy os vamos a enseñar los resultados de los 3 meses. Vamos a compartir con vosotros estos resultados que ya han sido enviados para publicación y están en valoración en el Clinical JSON. Objetivo principal: estudiar la respuesta inmune mediante la generación de anticuerpos tras la vacunación del SARS-CoV-2 en pacientes, como he comentado, enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, programa de diálisis, trasplantados renales. Secundarios: estudiar la duración de los anticuerpos tras la vacunación, estudiar la respuesta específica humoral celular tras la vacunación, estudiar los efectos adversos. Tampoco sabíamos si nuestros pacientes aumentarían mucho más los efectos adversos o la mortalidad. Objetivos exploratorios y asociación entre parámetros basales y la respuesta a anticuerpos a la vacunación. El paciente, el varón responde igual, diferente, el paciente más añoso responde igual, diferente, responde igual un trasplantado a un paciente en programa de diálisis, y estudiar la incidencia de infección por SARS-CoV-2 tras la vacunación. Como todo estudio y como todo ensayo, esto fue un estudio prospectivo, se establecieron unos criterios de inclusión y exclusión. Como criterios de inclusión tenemos candidatos a la vacunación según los fabricantes, igual o mayor a 18 años, entramos a los adultos, pacientes capaces de entender el riesgo del estudio y firmar un consentimiento informado, y cualquiera de los siguientes criterios, lo que he comentado antes: enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, en programa de hemodiálisis o diálisis peritoneal, y trasplantado renal mínimo de 6 meses post-trasplante renal. Y controles: la pareja, el hermano o el compañero que desee participar en el estudio. Como criterio de exclusión tuvimos contraindicación a la vacunación, que por cualquier causa el paciente tuviera contraindicación, trasplantado de otro órgano no renal, enfermedad hematológica u oncológica activa, inmunodeficiencia adquirida hereditaria, VIH, contraindicación a las inyecciones intramusculares en un paciente que tenga una enfermedad de bombilla, ¿verdad?, y no pueda recibir una inyección intramuscular, pues se puede sangrar, evidentemente. Grupo de enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 en tratamiento con inmunosupresor durante 6 meses antes de la inclusión, incluyendo esteroides. Y grupo controles: los controles deberían de ser sanos y no tener insuficiencia renal. ¿Cómo fue el protocolo? El paciente, en el momento basal, firma el consentimiento y los criterios, entendiendo los criterios de inclusión y exclusión, signos vitales, analítica sanguínea, y se realizan unos anticuerpos. Los anticuerpos se realizan a los 28 días después de la segunda vacunación, a los 3 meses, es los resultados que tenemos actualmente, a los 6 meses y los 12 meses, 24 meses vendrán más adelante. Se recoge la fecha de la primera vacuna, de la segunda vacuna. También recogemos el evento adverso a los 7 días post vacunación y los eventos adversos graves que se deben de notificar en un plazo máximo de 24 horas. Aquí no está añadido, pero también se recoge la fecha y tipo de vacuna de la tercera dosis de vacuna, porque, como sabéis, esta actividad de la sociedad y de los nefrólogos ha conseguido que nuestros pacientes, la mayoría de ellos, ya hayan recibido una tercera dosis. Creímos que era muy importante saber cuándo habían recibido esta tercera dosis y su respuesta posterior según la extra dosis de vacuna SARS-CoV-2. Esto es el calendario de visitas. Como veis, la primera visita es la más tediosa. A los 28 días, los signos vitales, hematología bioquímica, anticuerpos, se recoge biobanco a los 28 días, efectos adversos y si el paciente ha tenido COVID o no. A los 3 meses es un poco más light, a los
a los 6 también, pero se recoge biobanco, a los 12 meses también, pero se recoge biobanco, y a los 24 meses sin biobanco, sin efectos adversos, pero si el paciente presenta un efecto adverso grave o presenta mortalidad o algún evento importante, también se recoge. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Cuántos pacientes hay recogidos? Yo creo que es uno de los estudios más grandes que se ha realizado en España de este tipo de pacientes también, y en Europa yo diría que también es uno de los más grandes, 3.508 pacientes, muy pocos pacientes, solo se ha excluido 41 pacientes y se han incluido 3.467. Están divididos en el siguiente grupo de poblaciones: 695 trasplantados renales, 275 pacientes de diálisis peritoneal. La mayoría de los pacientes, la mayoría del grosor del grupo son pacientes en programa de hemodiálisis, porque queremos agradecer a todas las casas de diálisis que han participado, los centros de diálisis que muy activamente también han participado y han dicho sí, queremos saber qué acontece y cómo responden a los anticuerpos nuestros pacientes en programa de diálisis. 2.183 pacientes y 286 pacientes con insuficiencia renal crónica, pero sin estar en programa de diálisis. A los 28 días tenemos datos de 1.061 pacientes, como veis aquí, repartidos, la mayoría de ellos 610 en programa de hemodiálisis, 255 trasplantados renales, 103 en programa de diálisis peritoneal y con enfermedad renal crónica 93. Y a los 3 meses, que son los datos más bonitos porque es donde hay menos literatura en la actualidad, son 567 pacientes, 155 trasplantados renales, 28 en programa de diálisis peritoneal, 332 en programa de hemodiálisis y 52 pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis. ¿Cómo es la población basal? ¿Se parece? ¿No se parece? Revisando los datos de la población basal, lo que queda claro es que no hay diferencias entre géneros, tal y como era esperado. La mayoría son varones, como sabemos nosotros. Un 60-61% de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica son varones y, como veis, pues aquí estaba distribuido igual. Un 62% de los pacientes trasplantados que se vacunaron fueron varones, un 60% de los pacientes en programa de diálisis peritoneal, un 65% de los pacientes en hemodiálisis y 67% de pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis. Importante, diferencias en cuanto a la edad, pero eso es normal porque los pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis eran pacientes más añosos. Igual estos pacientes están con enfermedad renal crónica no diálisis porque no son candidatos a realizar algún tipo de técnica, y aquí también están los pacientes en tratamiento conservador y aquí encontramos diferencias estadísticamente significativas. Y lo mismo aconteció con la diabetes. Como veis, el porcentaje más bajo de diabetes, de pacientes diabéticos, son los trasplantados renales. Como sabéis, la diabetes no es una contraindicación para trasplante renal, pero sí que es verdad que un paciente con diabetes tiene más patías y a veces un paciente que es un cardiópata y no es candidato a trasplante renal. Y la población más importante en diabetes está repartida en hemodiálisis y pacientes con enfermedad renal crónica que no precisaron diálisis. Aquí veis los trasplantados renales, la inmunosupresión. Un 76% de ellos estaban con tratamiento con esteroides, la mayoría de ellos, un 83,9% con inhibidores de la calcinorina, 74,8% con micofenolato monfetilo, con Efetor 17% y con azatioprina. Ya son los clásicos que hace mucho tiempo que están trasplantados y la siguen llevando. También vimos diferencias en relación al tratamiento antiplaquetar, también como era esperado, los pacientes de hemodiálisis y los pacientes con enfermedad renal crónica llevan más tratamiento antiagregante. Aquí otro dato que a mí no me gustó mucho, bueno, pues esto es un comentario personal, porque yo soy una fan del bloqueo del sistema renina-angiotensina y tengo la sensación que los pacientes que no están en diálisis llevan mucho más. Y bueno, a mí cuando leí este dato me dio un toque de atención a mí misma. El paciente en hemodiálisis, el paciente trasplantado, seguro que se beneficia del bloqueo del sistema renina-angiotensina. Ya sabemos que está con la enfermedad terminal,
pero sabemos que estos fármacos disminuyen la morbimortalidad. Bueno, ahí lo dejo. Esto es un pensamiento que me hice yo a mí misma. Tratamientos con estimulantes de la eritropoiesis, como era de esperar, los pacientes que más llevaban, el paciente en programa de diálisis, y la repartición de vacunas no fue como nosotros quisimos, sino como la sociedad, como la sanidad nos las iba dando, como los ministros, los ministros nos las dan, ¿eh? En cada sitio, en cada comunidad sanitaria, como nos las iban dando. Entonces, al principio no dijimos, la que sí que se repartió menos en España fue AstraZeneca, porque se vetó desde un principio, pero Pfizer y Moderna, como fueron al principio, hubo mucho más Pfizer y luego se viró a más Moderna, y sobre todo más Moderna en el paciente trasplantado renal. Infección previa por COVID, como era de esperar y como he comentado antes, los pacientes en programa de hemodiálisis que acudían a un centro de diálisis, que compartían transporte, fueron los que significativamente tuvieron más infección previa por COVID. Y la vacunación, aquí también me sorprendió un poco. La tasa de vacunación por la vacuna de influenza ha sido mucho mayor en todas las otras poblaciones que no en los del programa de diálisis. No sé si porque ha tardado un poquito más y ahora ya ha llegado a los centros, pero bueno, esto es una cosa que también me sorprendió un poco. Resultados. Vamos a la respuesta humoral con o sin tener anticuerpos previamente, de forma basal, previamente a la vacunación. Como veis, a la izquierda son la respuesta humoral con y sin todo el grupo. La respuesta humoral, como veis, los anticuerpos a los 28 días, menor en los trasplantados, los rojos son los pacientes trasplantados, menor en los trasplantados, y a los 3 meses, ¿no? Como veis aquí, parece que baja, desde que el paciente trasplantado nos está desarrollando menos anticuerpos. Esto solo con el número, con la cantidad que tenía cada paciente de anticuerpos anti-Spike S, anti-SARS-CoV-2. Si vemos los pacientes de diálisis peritoneal, pues veis que son de los que están más arriba, a los 28 meses, tienen un anti-Spike de 5.000, no está nada mal. A los 3 meses baja, si lo podéis ver claro, a los 3 meses tienen menos. Los pacientes de hemodiálisis igual está parecido, está un poquito más bajo que el paciente en diálisis peritoneal, pero está parecido, pero bueno, no tiene nada que ver, como podéis ver aquí, con el color rojo del trasplantado renal. Ya a los 3 meses también baja la cantidad de anticuerpos que son capaces de mantener, ¿no? Con una pérdida de la cantidad de anticuerpos, del número de la cantidad de anticuerpos que tienen estos pacientes. Y el paciente que no está en diálisis, muy parecido al paciente en diálisis peritoneal, y a los 3 meses igual. Y si el paciente no tenía anticuerpos previos, claro, se supone que el paciente que tenía anticuerpos previos es el paciente que pasó una infección por COVID o ha tenido contacto con COVID, si no, no tiene por qué desarrollar. Pues si os fijáis, es curioso que estos pacientes tienen menos, ¿no? Indicando que el paciente que ya tenía anticuerpos previamente tiene hará más anticuerpos si le ponemos 2 dosis de vacunación de SARS-CoV-2, hará más anticuerpos, ¿no? Porque aquí, como veis, es menor tanto en el paciente en diálisis peritoneal, en el trasplantado no se ve porque ya era bastante bajo, en el paciente en hemodiálisis, que es el color naranja, y en el paciente que tiene enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos el porcentaje de respuesta. Como veis, el paciente trasplantado de presentar anticuerpos o no después de las 2 vacunas. En el momento basal, el paciente que ya tenía a los 28 días y a los 3 meses. En el momento basal, 12% de los trasplantados ya tenían anticuerpos, un 18% de los pacientes con diálisis peritoneal tenía, un 17% de hemodiálisis y un 17% de enfermedad renal crónica no diálisis. El trasplantado a los 28 días, 62,4%. Me parece muy bajo, la respuesta no es 100% tras 2 vacunas. Paciente en diálisis peritoneal o hemodiálisis, 96, 95%, 97%. ¿Y cómo estamos a los 3 meses? Pues nos baja hasta un 47%. De los pacientes trasplantados, menos de un 50% de los pacientes que hemos vacunado siguen con positividad de los anticuerpos.
madre mía, ese paciente, viendo esto, mi consejo, o le damos una tercera dosis o le ponemos una mascarilla al paciente, porque es que tiene pocos. El paciente en diálisis peritoneal, el paciente en hemodiálisis, hemos visto que bajan los títulos de anticuerpo, pero sigue siendo positivo 89, 88, enfermedad renal crónica 90, un 92% de los pacientes. Y en función de la vacuna, ¿funcionan todas las vacunas igual? Pues aquí comparamos la Pfizer y la Moderna porque las otras no había suficientes pacientes como para comparar, y lo que podéis ver es una mayor respuesta de títulos de anticuerpo a los 28 días y que se disminuía, pero se mantenía también más alta a los 3 meses con la Moderna que con la Pfizer. Esto es en todos los pacientes y estos en los pacientes que no tenían anticuerpos negativos. Inicialmente, como veis, el paciente que no tenía anticuerpos inicialmente tiene títulos más bajos, pero se confirma una mayor respuesta con la Moderna como a los 3 meses. Importante, ¿qué paciente los pierde? Los pierde, no que yo he hecho anticuerpos y ya estoy contento porque me quedo con ellos de por vida. Pues los trasplantados, 26% de los pacientes perdieron los anticuerpos. En el paciente en diálisis peritoneal, 7% de los pacientes. En el paciente en hemodiálisis, 7%. Y en el paciente con enfermedad renal crónica no diálisis, 5,9%. 26% es 1 de cada 4 de nuestros pacientes trasplantados que ha sido positivo, que estamos diciendo que se mantiene hasta los 3 meses, solo menos del 50%, 1 de cada 4 que ha sido positivo, que han sido 60%, los ha perdido. Es decir, que no están protegidos. No hemos estudiado nosotros la inmunidad celular, pero bueno, tiene su importancia. Importante, los títulos de anticuerpos, a mí esta imagen también me gustó mucho porque correlaciona mucho el paciente que tiene altos títulos, parece que tenga altos títulos y luego correlaciona a los 28 días con los 3 meses, hay una buena correlación, pero esto es todo el grupo. No sé qué pasaría y mira, ahora que lo estoy explicando, miraremos qué sucede solo en los trasplantados. Factores asociados a respuesta humoral negativa, a no tener respuesta, a los 28 días y a los 3 meses. A los 28 días el trasplantado y a los 3 meses el paciente trasplantado humoral menos respuesta de anticuerpos, respuesta humoral negativa, y el paciente que a los 28 días tampoco tenía anticuerpos. Si excluimos los títulos de anti-spike anticuerpos, en el modelo univariado, la edad, a mayor edad, menos anticuerpos, el no tener anticuerpos inicialmente y el trasplantado y la Moderna. ¿Y qué se nos mantiene en el modelo multivariado? Lo mismo. En el modelo multivariado, a mayor edad, menos anticuerpos, a ser negativos basalmente, menos anticuerpos, el trasplantado renal y el paciente con Pfizer tenía menos anticuerpos, es decir, que parece que la vacuna Moderna te dé más, que te confiera mayor protección. Seguridad. Los datos de seguridad no han sido alarmantes, menos seguimiento de la vacuna de Janssen, porque es la que se administró más tarde y en menos pacientes, y la que parece que dé más efectos secundarios y probablemente relacionados con la vacuna, pero estamos hablando de 2,1%, es la Moderna. Es decir, que tenemos una vacuna que te da un poquito más de efectos secundarios, pero que tienes un poquito más de anticuerpos. Y en cuanto a la mortalidad, no hubo diferencias. Como discutir, enseñaros el primer artículo que publicamos todos nosotros y que como conclusión ya a los 28 días, el primer artículo de los 28 días, vemos una disminución, una poca tasa de anticuerpos, de títulos en los pacientes trasplantados renales en comparación con los otros pacientes con enfermedad renal crónica. Este es el primer trabajo que publicaron en el Transplantation, en el grupo del Ron Gansevoort, y aquí ven algo muy parecido a nosotros. Estos son los pacientes controles, pacientes estadio 4 o 5, pacientes en programa de diálisis y trasplantados renales.
¿Que responden a la primera dosis de vacuna? Muy pocos, como podéis ver aquí, casi un 20%. A la segunda dosis de vacuna pues llega a casi un 50%, no llega al 60%, es decir, que tenemos más de un 40% de no respondedores, resultados muy parecidos a nosotros en este sentido. ¿Y qué factores encontraron ellos en el multivariado no respondedor? La edad, un número bajo de linfocitos, el filtrado glomerular, peor función renal, tiempo después del trasplante renal, el paciente que tenía poco tiempo de reciente del trasplante, menos respondedor, no llevar esteroides, el que no llevaba esteroides menos respondedor, esto no sé por qué, y el tratamiento con micofenolato, esto ya hay algún ensayo, algún estudio previo que incluso ha dicho que el tratamiento con micofenolato era un factor de riesgo de enfermedad severa por SARS-CoV-2. En las personas con trasplante renal presentan una baja tasa con respuesta, esto es un resultado nuestro, a la vacunación del SARS-CoV-2 y unos títulos bajos. Y aquí tenemos un estudio reciente de casos clínicos publicados en el Transplantation de 14 pacientes trasplantados renales al día 0, a los 28 días y a los 3 meses, como veis aquí se ve una disminución de los títulos de anticuerpos a los 3 meses. Y aquí tenemos un estudio de nuestros compañeros del Hospital Clínico en pacientes de diálisis, que como veis en los pacientes en programa de diálisis lo han hecho con sus centros de diálisis a los 3 meses. Estos son los 3 meses y ven una disminución del 95 al 90%. Si veis aquí los títulos de anticuerpos, tal y como nosotros también hemos demostrado en concordancia con nuestros resultados, bajan, se ven mucho más bajos los títulos de anticuerpos. Y también la vacuna de Pfizer se asocia a unos títulos más bajos de anticuerpos que la Moderna. Aquí se ha publicado un Lancet recientemente en pacientes trasplantados en programas de diálisis, donde ven lo mismo, que a mayor edad menor tipos de anticuerpo y que la vacuna de Pfizer también tiene una menor respuesta a los anticuerpos. ¿Y qué sabemos de los 6 meses? Hay muy pocos estudios de los 6 meses y esto es un estudio en pacientes en programa de hemodiálisis a los 6 meses, donde ven que estos pacientes tienen una buena respuesta al mes, 28 días tras la segunda dosis, pero a los 6 meses es alarmante con las dos vacunas, con lo cual tenemos que ir pensando, bueno, menos mal que les hemos dado una tercera vacuna. En este sentido me invitaron a cada año, el año pasado ya hicieron qué pasa con el COVID-19 en el Nature Reviews Nephrology y este año me han preguntado a mí qué pasa con el COVID, qué cambios hay. Como no, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, volver a decir, pues si viene otra ola, que no es deleterio, que los pacientes lleven este tratamiento, que solo debe sacarse con criterio clínico, que parece que quizás una forma modulada de un recombinante de la K2 pueda tener efecto protector y lo más importante, y por eso os he traído esto aquí, la tercera dosis de vacuna, la tercera dosis, y no sé si necesitaremos 3, 4 o si vamos a tener que modificar, no sabemos la vacuna dentro de poco. Uno de los primeros estudios que he visto, que además se publicó en el CKJ, que Alberto y yo estamos un poco enamorados del CKJ y os lo quería enseñar, respuesta humoral a la tercera dosis, la vacuna en este caso de Pfizer, en paciente en programa de hemodiálisis, y lo que se ve es una respuesta del 83,3% a la segunda dosis y una respuesta, lo que se demostró, del 92,4% a la tercera dosis. Entonces, bueno, sí que parece que una dosis extra te consigas más respondedores a la vacuna. Para concluir ya, las personas con trasplante renal presentan baja respuesta a la vacunación del SARS-CoV-2 y títulos de anticuerpos anti-spike en comparación con los cohortes de enfermedad renal crónica. La vacuna de Pfizer se asocia a unos títulos de anticuerpos anti-spike más bajo en nuestro estudio que la Moderna. Y estudios con tercera dosis y más tiempo de seguimiento son necesarios para decidir la estrategia a seguir en un futuro que ya vamos a hablar en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Recordaros que se pueden hacer preguntas en la parte superior derecha de la pantalla, donde pone preguntas, la podéis hacer y se la pasamos a la presentadora y a los panelistas, que tenemos aquí unos panelistas de lujo.
para ver qué les ha parecido la situación actual, qué aporta nuestro estudio y cómo ven el futuro. Tenemos, por una parte, que los pacientes con más riesgo de muerte por COVID-19 son los pacientes en diálisis y trasplantado, que también los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, aunque no estén en diálisis, están entre los grupos de mayor riesgo, en concreto los quintos de mayor riesgo, si tiene un filtrado glomerular por debajo de 30, que además la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo para COVID-19 letal más prevalente, el mayor número de personas a riesgo de COVID-19 letal en el mundo es porque tiene enfermedad renal crónica como factor de riesgo. Y ahora Sencovac sugiere que, especialmente los pacientes trasplantados, la inmunidad de respuesta a la vacuna se pierde con el tiempo. Primeros comentarios. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Gracias por la invitación y gracias por la presentación, Pepa, natural y excelente como siempre. Yo por destacar algo más del estudio Sencovac y unirme a tu agradecimiento a todos los centros. La mayor potencia de este estudio es su carácter multicéntrico. Así nos lo han dicho los revisores cuando vieron el primer paper y seguro que en el segundo va a ocurrir lo mismo. Multicéntrico, un tamaño muestral descomunal y eso solamente puede ser por todos los centros que han participado, que son más de 50, más de 3.400 pacientes, es el estudio más grande publicado. Eso va de la mano un poco de que no en todos tenemos medidos anticuerpos. Quizás sería una pequeña debilidad, aunque, como habéis visto, pues a 28 días tenemos 1.000 pacientes con anticuerpos medidos, todos en el mismo centro, todos de manera homogénea, y a los 3 meses más de 500. Otra cosa bastante interesante que refleja este estudio que está under review ahora mismo, que por cierto es un comentario off the record, pero ya hemos mandado esto a revisar y ya tenemos datos a 6 meses. O sea, esto no para, ya sabéis que hemos hecho el corte a los 6 meses justo hoy para mandar anticuerpos, así que en breve tenemos los resultados de los 6 meses cuando el de los 3 meses todavía está under review. Pero bueno, quería comentar que un análisis que parece de interés es observar los predictores independientes para ver quiénes son los que pierden anticuerpos a los 3 meses. En cada uno de los subgrupos también. Los anticuerpos a los 28 días, además de ser trasplantado, evidentemente se asociaron de manera independiente a la pérdida de anticuerpos a los 3 meses. Esto es importante, nos podemos adelantar un poco en saber qué pacientes van a perder los anticuerpos. A este respecto, quizá una debilidad que subsanaremos en su momento es que no tenemos datos de inmunidad celular, lo que completaría un poco los datos del estudio, y ahora te haré alguna pregunta sobre esto, Pepa, a ver qué opinión tienes. También tenemos pocas infecciones, lo cual está fenomenal, pero no podemos medir la efectividad real todavía de la vacuna, entre comillas, no la podemos medir porque que haya pocas infecciones ya es un dato significativo, pero sobre todo cómo se asocian estos anticuerpos, este número de anticuerpos a las vacunas. Y finalmente, otro tema que queda un poco en el candelero, pero que en España se ha dado de esta manera por las recomendaciones del sistema sanitario, es que podemos analizar qué pasa con las vacunas de RNA mensajero, pero el resto de vacunas tenemos muy pocos datos, muy pocos pacientes vacunados para saber cómo se comportarían. Estos serían mis comentarios. Antes de lanzar preguntas, le paso la palabra a Patricia y luego, si queréis, empezamos la discusión. Vale, pues muchas gracias, bueno, Borja, Alberto y Pepa, que has estado magnífica, como siempre, me ha gustado mucho la presentación. Y bueno, yo creo que ha hecho un magnífico resumen de los puntos fuertes y de las debilidades del estudio, Borja. A mí me gustaría destacar que este es un estudio pues, que está vivo, que de hecho estamos modificando continuamente el protocolo y mandando enmiendas al comité de ética para que nos las acepte, y que hemos tenido que incluir la tercera dosis y que vamos a incluir recientemente, hemos tomado la decisión de sacar una muestra también a los 9 meses. Y yo lo que quiero es animaros a todos a que sigáis incluyendo datos, y aunque no hayáis sacado en algún punto concreto anticuerpos, porque yo sé que la debacle del día a día complica mucho el estar sacando los anticuerpos, que no os desaniméis, y si no los habéis sacado a los 3 meses, que los saquéis a los 6, si no a los 9, porque bueno, afortunadamente planteamos el estudio como algo a los 2 años. Seguramente, como también ha dicho Pepa, pues tengamos que hacer otras estrategias, no sé si otra vacuna o a lo mejor anticuerpos. Bueno, ya veremos a ver lo que tenemos que hacer con esta población, que desde luego en los trasplantados ha demostrado que es insuficiente la vacunación.
Entonces, yo nada, agradecer a todo el mundo. Quiero agradecer especialmente a la enfermería, que de verdad ha tenido un papel importante en, pues eso, en sacar los anticuerpos. Me consta que han ido paciente por paciente preguntando los efectos secundarios. Y bueno, y nada más, animaros a seguir con ello y ahora, bueno, pues que participéis en la discusión, que seguro que va a ser interesante. Pepa, ¿alguna reacción a los panelistas? Yo agradecer a todos la oportunidad de presentarlo. Igual comentar un dato que no comenté porque ya me parecía muy... Los pacientes que han presentado infección por SARS-CoV-2 han sido 26 pacientes, 0,8%, y solo han muerto 5 pacientes, bueno, son 5 pacientes, que es menos de 0,1% por SARS-CoV-2, por si queríais saber este dato, compartirlo. Y después, yo tengo preguntas, pero hay preguntas de la audiencia, porque si hay preguntas, no, pero si no me lanzo yo, porque tengo preguntas. Sí, a la audiencia recordarle que las preguntas se hacen en la parte de arriba derecha de la pantalla y en lo que llegan preguntas de la audiencia, Pepa, por favor. Vale, pues mira, lo discutíamos antes, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? En un futuro vamos a mirar los niveles vamos a mirar los títulos y según los títulos decidir darle una vacunación extra o no, como se hace con el virus de la hepatitis B. ¿Qué os parece? Mi problema es que en mi centro no me dan ni los títulos. Yo voy a confesaros mis calamidades, porque me dicen que no están validados, que el test ELISA del SARS-CoV-2 es nuevo y que cómo me van a dar los títulos. Y yo le digo, pero bueno, por favor dámelo, porque si es muy bajo o muy alto, yo me voy a hacer una idea. Y no me los dan. ¿Pero creéis que en un futuro vamos a ir hacia personalizar este tipo de vacunación? ¿Le damos otra al que realmente no tenga anticuerpos o que tenga unos niveles bajos? ¿Cuál es vuestra opinión como expertos? Es la pregunta del millón, ¿no? Mantener la estrategia del fire and forget, que es un poco lo de las guías clínicas, de pues para todos, cuando sea, nos vamos a vacunar nosotros ahora y ni siquiera sabemos nuestro título de anticuerpos, o hacer una estrategia guiada. Lo que sí que sabemos es que los anticuerpos neutralizantes sí se relacionan con los hard endpoints de los estudios de infección, de efectividad de las vacunas, en cuanto a que, bueno, pues a mayor título de anticuerpos, menor riesgo de tener una enfermedad grave. Pero es verdad que qué problema habría idealmente en un universo en el que tuviéramos un suministro de vacunas universal para poner una dosis cada año o una dosis cada 6 meses. Desde luego, ahora mismo, el Fire and Forget que comento, yo creo que sería de muchísima utilidad para nuestros pacientes que son los más vulnerables. Si además podemos seriar los anticuerpos, que es verdad que, claro, todavía no sabemos los puntos de corte exactos, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros podemos medir en el estudio sobre unos puntos de corte que se han determinado por el laboratorio en base a tamaños muestrales que tienen ellos muy amplios, pero en cualquier caso no están estandarizados. Entonces yo creo que de momento la estrategia es la correcta. Hay algunos sitios que han puesto que es la aparición de los anticuerpos monoclonales que se podrían utilizar, aunque se utilizan de manera puntual en contactos de pacientes infectados por SARS-CoV-2, se podrían utilizar, como en Israel ya hay alguna serie, como uso profiláctico o preventivo en pacientes de alto riesgo. Yo lo que estoy pensando, ahora se me ha ocurrido, que cuando tengamos ya toda la base de datos con todas las infecciones, entonces ¿no? La gracia será ahora, no porque hay pocos, pero saber si el paciente que ha hecho un SARS-CoV-2 vacunado tenía unos niveles más bajos que el paciente que no lo ha hecho. Igual allí se podrán establecer títulos a partir del cual tú estés o no protegido, ¿no? Ahora claro, con 20 y pico pacientes es complicado, pero... Y ahora mismo no tenemos diferencias en ese dato, que lo tenemos, pero como tú dices, es que son muy pocos pacientes los que están infectados. Sí, también es verdad que ha coincidido en una época en que la pandemia está relativamente controlada en España. Ahora que se va a descontrolar, pues a lo mejor obtengo más información. Esto, si recordáis, es una diferencia con el estudio de Ron. Él había planteado un estudio muestral para estudiar la respuesta inmune de en torno a 200, 300 participantes. Y cuando nosotros dijimos queremos estudiar a miles, ¿y para qué? Dijimos, hombre, porque no solo nos interesa si suben o no los anticuerpos, nos interesa si eso tiene relación con luego el riesgo de desarrollar o no enfermedad grave, porque eventualmente puede guiar una estrategia vacunal de forma continuada. O sea, el tomar decisiones sobre qué hacer con la persona que no ha desarrollado anticuerpos o que los ha perdido. Que en ese sentido, no sé si hay información, o sea, podría ser diferente el impacto de cuántos anticuerpos se desarrollan de entrada
sobre el riesgo de infección del impacto de perderlos. O sea, la persona que los pierde tiene el mismo riesgo de infección grave que la persona que nunca los desarrolló. ¿Hay alguna información en ese sentido? Yo es que casi creo que los primeros en analizar qué pasa y cuáles son los predictores de perder los anticuerpos somos nosotros. Con tan pocos pacientes como hay ahora mismo infectados publicados post vacuna, que yo sepa, no, sobre eso no hay datos. Igual nosotros a los 6 meses que vamos a tener los datos en 10-15 días podemos saber algo más. No sé si el resto tiene alguna información. No, yo no conozco ningún estudio. Esto podría eventualmente también valer para validar el ensayo este concreto que estamos usando, si los niveles de anticuerpos se relacionan con desarrollo de infección grave o no, pues de alguna forma está validado, ¿no? Lo que sea que mide este ensayo tiene relación con una enfermedad grave luego y potencialmente se puede eventualmente para guiar una estrategia de vacunación. Que esa vacuna, si ponemos una tercera y una cuarta dosis, ¿tenemos que insistir con lo mismo? O, por ejemplo, se estaba comentando que Moderna parecía más eficaz desde el punto de vista de anticuerpos y también más efectos adversos. Tiene 3 veces más dosis. Para el virus de la hepatitis B, damos más dosis a los pacientes en diálisis. ¿Debería ser Moderna la vacuna de elección para las dosis adicionales para pacientes en diálisis o sobre todo para los trasplantados? ¿Deberíamos hacer un switch para los que están trasplantados con Pfizer que no respondieron a Moderna? Yo creo que esto ya lo deberíamos de haber planteado para esta tercera dosis. Yo creo que ya había evidencia de que Moderna era más eficaz y que los trasplantados hacían menos respuesta. Entonces, es verdad que no hay una evidencia porque no la vamos a tener, porque bueno, pues la evidencia se hace andando y nos falta recorrido. Pero desde luego yo, si pudiera elegir, a los trasplantados les hubiera puesto sin lugar a dudas. Y de hecho, le hubiera puesto la tercera dosis de Moderna a todos los pacientes que tienen alto riesgo, como son los pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Y si tuviera que quedarme con unos, a los trasplantados. Yo habría hecho una pequeña excepción a eso, que yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos datos suficientes para saber con qué vacuna hay que vacunar a los pacientes vulnerables y son las reacciones adversas. Pacientes tremendamente frágiles que hayan tolerado muy mal las vacunas. Algunos con la tercera dosis en algunos hospitales están saltándose sesiones de diálisis por los efectos adversos. Quizá en eso se podría hacer una medición de anticuerpos y si es razonable recomendar una vacuna un poquito más light entre comillas, evidentemente, como es Pfizer, pero yo creo que todos los pacientes susceptibles, inmunosuprimidos, como son todos los nuestros, deberían recibir Moderna. Ni siquiera se trata de un switch como tal, ¿no? Ni siquiera estamos cambiando la tecnología de la vacuna como se ha propuesto con los pacientes que recibían vacunas diferentes a las de RNA mensajero. ¿Debería la Sociedad Española de Nefrología revisar el tema y hacer un manuscrito, un statement position o algún tipo de recomendación o llegar a algún tipo de preocupación sobre esto a las autoridades sanitarias españolas? Yo creo que sí, Alberto. Lo que pasa es que ya para la tercera llegamos tarde. O sea, que yo me he arrepentido de no haber hecho algo así. Vamos a ver ahora qué va a pasar con esta tercera dosis, pero si sabemos que es más eficaz y que nuestros pacientes son más vulnerables, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para protegerles. Y eso es ponerles la vacuna más eficaz, sin duda. Y yo creo que habrá una cuarta dosis, porque esto lo has comentado tú muy bien, o una cuarta dosis o que se les dé una cantidad mayor. Lo hemos visto con el virus de la hepatitis B. Nosotros tenemos pacientes que les hemos puesto booster, les hemos puesto una dosis doble, como se pone, y que no hacen anticuerpos frente al virus B. Pues probablemente pues ocurra lo mismo frente al SARS-CoV-2. Solo recordar que nuestros representantes en las reuniones con FACME, con otras sociedades científicas, sí han abordado este aspecto de la población más vulnerable e intentar priorizar la vacuna de RNA mensajero Moderna. Lo que pasa es que eso no siempre es fácil. También estamos un poco expensas de la disponibilidad en cada comunidad autónoma del tipo de vacuna. Yo creo que esa es la gran dificultad, de hacer una pauta tan concreta y restrictiva, entre comillas, de un tipo u otro de vacuna frente a la posibilidad de retrasar la dosis porque no tengas disponible esa vacuna. ¿Sabéis aquí en Madrid se vacunó, la tercera dosis se puso primero a los pacientes de altísimo riesgo, los inmunosuprimidos,
y luego ya se extendió, pero inicialmente eran los trasplantados, los que tenían rituximab, y aquí en mi centro al menos fue Moderna. ¿Sabéis si se ha tomado una decisión a nivel de cada comunidad autónoma en ese sentido, a esa población urgentísima de la tercera dosis, y se la ha administrado de forma sistemática Moderna, por ejemplo? Yo creo que la que ha llegado, Alberto, la que ha llegado, porque yo tengo pacientes que les han administrado Pfizer y, bueno, como sabéis, en todos los hospitales, según iban llegando las vacunas, se iban vacunando a los pacientes. Y unas veces era Moderna y otro paciente que iba al día siguiente, porque había cambiado, se le ponía Pfizer. Y, de hecho, ahora en los hospitales de la Comunidad de Madrid, pues en algunos se está poniendo al personal sanitario Pfizer y en otros se está poniendo Moderna. O sea, que yo creo que no hay ninguna indicación clara desde arriba que se ponga uno, que se ponga otro. Es un poco lo que va llegando. Esta es mi percepción. Y como decía Borja, sí que se transmitió a FACME, que bueno, pues fuimos con todas las sociedades moviendo qué vacunas se debían de poner y quiénes debían ser prioritarios. Sí que se comentó la recomendación de que fuera Moderna. Pero bueno, de hecho, el personal sanitario, por coger el guante ese, y es un comentario mínimo que creo que Pepa quiere hablar y no le estamos dejando, se sugirió inicialmente administrar una vacuna de Pfizer o la mitad de dosis de una de las de Moderna. Luego, al final, ¿no? En mi centro, por ejemplo, hoy ha empezado la vacunación del personal sanitario y se está poniendo Moderna, si no me equivoco, y depende del día que vayas, te tocará una u otra. En Cataluña es lo mismo, la que ha llegado, y realmente, eso es lo que yo quería comentar, realmente, a mí me dicen, no, si la Moderna... 15 días más y digo, bueno, pues es que no te quieres esperar, ¿no? Bueno, esa ha sido la sensación, ¿no? Yo no me quería esperar. Yo de repente recibí una llamada y me dijeron, me han dicho que tú coordinas los centros de diálisis de Barcelona. Digo, no. Digo, ¿pero qué necesitas? Si es para vacunar. Digo, no. No es que yo te conozco a ti, me han dicho que estás obsesionada con las vacunas. Digo, sí, eso sí que es verdad. Y me han dado tu teléfono y con que la de preventiva aquí es la que coordina, y le dio mi teléfono, mi móvil. Digo, bueno, digo, ¿qué necesitas? Y me dijo los contactos de los que lleven esto, y ya le pasé todos los contactos para que se vacunaran pronto, pero evidentemente la que había. Oye, una pregunta que quería hacer yo antes, que la tengo siempre en mente y ni siquiera le doy respuesta. ¿Creéis que está perdiendo peso la inmunidad celular, la medición de la inmunidad celular, que inicialmente había muchos artículos publicados que medían las dos? ¿Está perdiendo peso por la dificultad para hacer inmunidad celular, que ya sabemos que es muchísimo más complicado que hacer inmunidad humoral, o porque realmente hay una correlación, que la hay, entre la inmunidad humoral y la celular de cara a toma de decisiones, por ejemplo? Yo te contestaré, bueno, te has contestado tú solo. Yo creo que son ambas cosas, Borja. Nosotros lo intentamos con un pequeño grupo de pacientes y es que era dificilísimo lo de medir la inmunidad celular. Además de caro, es que logísticamente es muy complicado, ¿no? Y como tenemos los anticuerpos que son fáciles de hacer, pues yo creo que ambas cosas son las que hacen que no tenga tanta importancia. Yo, de todos modos, no descarto que nosotros en alguna población seleccionada del SENCOVA, pues ya una vez que tengamos los datos claros y saber qué pacientes son en los que más nos interese, que podamos medir esta inmunidad celular. Lo hemos hablado en alguna reunión, ¿no? Entonces, identificando bien a los pacientes, no haciéndolo así de forma general, que es muy costoso desde todos los puntos de vista logístico y económico, pero yo no lo descartaría. O sea, yo creo que es un dato más que nos ayuda, y tenemos mucha incertidumbre en esta infección y todo lo que aportemos de conocimiento es poco. Sí, yo también creo que para población seleccionada es muy interesante, ¿no? Un paciente trasplantado que se queda a cero anticuerpos, pues ver cómo tiene la inmunidad celular en torno a esa medición. Pero bueno, siempre son herramientas adicionales para estratificar. Si la inmunidad celular es negativa, la inmunidad humoral es negativa, pues te armas para poder añadir dosis de vacuna. Yo os quería preguntar, perdón. Hay estudios en marcha y que van a tardar, porque estos estudios son más costosos, tardan más, y yo creo que tendremos resultados en breve, porque me consta que hay grupos trabajando. Lo que pasa es que esto tarda más que hacer un ELISA. Es mucho más fácil. A ver, con 3.000 pacientes no, depende de todo cómo lo hagas. Sí, es que además tienes que hacerlo inmediatamente con sangre fresca. Claro, estás midiendo la ese es el reactividad, problema. entonces estás limitado en la N por la capacidad de procesamiento de muestras que tengas cada día. Yo os quería comentar, porque lo hemos estado discutiendo esta mañana, se han vacunado ya algunos compañeros del servicio esta misma mañana, y los que les han puesto la vacuna les han dicho que se pone la mitad de dosis de Moderna.
O sea, que no se pone una dosis completa. ¿Es así en todos los hospitales? ¿Teníais conocimiento de esto? Porque a mí me ha sorprendido. Hemos mirado en el documento. Es lo que comentaba antes, que era la estrategia inicial, pero luego, por ejemplo, en mi centro no. O sea, en tu hospital han puesto la vacuna entera. Vamos, vial no, el sexto. Lo que corresponde, la dosis completa. Vale, también es muy sorprendente esto, ¿no? Que simplemente unos kilómetros en Madrid, ¿no? Un poco más allá, se ponga una dosis completa y en otra pongan media. Podría tener sentido poner la media desde el punto de vista que la media es todavía mayor que la de Pfizer. O sea, si no recuerdo mal, son 30 y 100 microgramos. Eso es. Y puedes vacunar a más gente y a lo mejor el booster no tiene que ser. No sé si está basado en ciencia o solo en este tipo de cálculos. Aquí no hemos empezado aún, así que no sé qué harán. Una cosita, se nos va acabando el tiempo. AstraZeneca, aquí en España casi no tenemos experiencia, por lo menos en los pacientes con enfermedades crónicas casi no tenemos, pero los casos están subiendo como un cohete en muchos países europeos y han estado altos pero mantenidos en el Reino Unido. Hay quien dice que eso es porque allí se usó masivamente AstraZeneca y que podría ser menos eficaz desde el punto de vista de anticuerpos de entrada, pero durar más la inmunidad. ¿Qué hay de eso? Yo, si queréis que comente alguna pequeña experiencia que nos hemos referido antes, sí que hay algunos reportes al respecto. Yo creo que cuando uno mira la pandemia, y esto es una reflexión que hago para mí mismo y me decís vuestra opinión también si queréis, en poblaciones altamente vacunadas está muy bien medir la incidencia acumulada a 7 días, a 14 más, pero también hay que fijarse mucho para establecer restricciones y estrategias concretas en acontecimientos reales y relevantes, pues como son hospitalizaciones, unidades de cuidados intensivos, mortalidad. Evidentemente, nadie quiere llegar a esa situación, pero sí que la población que está vacunada tiene mucho menos riesgo de alcanzar ese punto mucho más duro de un COVID severo. Yo creo que eso es un punto que tenemos que tener en mente. Y de hecho yo creo que la situación en España difiere del resto en parte por la alta tasa de vacunación. Entonces, cuando hablamos de vacunaciones en países, hay que verlo primero la incidencia en no vacunados y en pacientes vacunados. Y una vez dicho esto, como decía, hay algunos estudios que sí que han demostrado que la inmunidad con AstraZeneca se mantiene más a lo largo del tiempo, se cronifica, por decirlo de alguna manera, sin tanta caída de la pendiente en la inmunidad humoral como se puede producir con las vacunas basadas en RNA mensajero. Y ya hemos visto, de hecho, New England ha publicado mucho sobre este tema, sobre todo con las vacunas de Pfizer y Moderna, como parece que hay un punto de corte bastante claro a los 8 meses en la tasa de anticuerpos y de hecho las recomendaciones parece que se establezcan en función de esos datos en vida real. Achacar a un tipo de vacuna o a otra cuando la estrategia debe ser vacunarse sí o sí, creo que es un poco peligroso. Lo primero porque entonces la gente querrá elegir, ¿no? Y eso no hace a los países mejores o peores. Yo creo que lo importante es vacunarse y vacunarse con lo que haya. Todas las vacunas son efectivas, todos hemos leído los estudios pivotales que están hechos de una manera homogénea, ya sabemos todos cómo se hacen los ensayos clínicos, pero lo importante es vacunarse. Dentro de las vacunaciones, bueno, pues midamos a ver si es verdad que se están muriendo más las personas, ya no hablemos de pacientes, hablemos también de personas, y busquemos la población más susceptible. Sí, a mí cuando alguna vez me ha preguntado algún amigo no médico ¿me vacuno sí o no? Digo, por supuesto que sí. ¿Y con qué vacuna? Digo, con la que te puedan poner, porque el problema es que no hay vacunas para todos, o sea que la mejor vacuna para cada persona es la que le pueden poner. La que Y mucho mejor que no ponerla, evidentemente. ¿Qué os ha parecido? Se ha abierto desde que hay la sexta ola COVID y desde que se comunicó que a los restaurantes en Cataluña, que los restaurantes nos iban a pedir el certificado COVID, que esto se estaba pidiendo en Alemania desde hace tiempo, si te acuerdas, cuando estuvimos allí, Alberto, aquí no se pedía. Entonces, este fin de semana se han vuelto, iba a empezar ya, pero no ha podido empezar porque la gente no le daba tiempo ni a descargárselo. Y esto ha llevado unas colas de vacunaciones tremendas de gente que no se había vacunado la primera vez en los puntos de vacunación este fin de semana. Bienvenido sea. Bueno, es la motivación que tiene cada uno. Yo creo que
bueno, que es una locura, ¿no? Que uno por poder entrar a un bar o no, que decida vacunarse. Pero bueno, mientras, como dice Alberto, bienvenido sea, todo vale, ¿no? La cosa es que todo el mundo se vacune. Yo creo que hay que incentivar la vacunación. Es verdad que hacerla obligatoria, aparte de que en España yo creo que eso está legislado y no se puede hacer, incentivarla sí que es bastante interesante. Igual, bueno, pues te pueden dejar entrar al bar, pero si estás vacunado te pueden regalar una cerveza. Un aspecto que a lo mejor no conviene olvidar es que la vacuna sí que te evita la enfermedad más grave, pero no evita que te infectes, sobre todo no evita que transmitas la enfermedad. O sea, de hecho, los vacunados, si un vacunado se infecta, va a contagiar al 40% de los no vacunados convivientes y al 25% de los vacunados convivientes. O sea, que incluso vacunado, y no ya hablo ya de pacientes en diálisis, enfermedad renal, con la población general y con los familiares de estos pacientes de alto riesgo, hay que seguir manteniendo todo tipo de precauciones, aunque estés vacunado y aunque tú estés protegido de una enfermedad grave, porque a lo mejor tu conviviente inmunosuprimido no está tan protegido. Mientras no tengamos una manera de medir que no te va a pasar nada, y mientras haya no vacunados, por supuesto, tenemos que mantener las medidas de aislamiento, al menos en interiores, aunque ahora ya con la nueva ola parece que en algunos sitios la quieren volver a implantar en exteriores, pero sobre todo interiores. Hasta que no sepamos quién se va a contagiar y sobre todo quién va a tener enfermedad grave, el que está al lado tiene que seguir manteniendo las medidas y es egoísta no hacerlo. Estamos ya sobre la hora. ¿Algún comentario final de cierre? Muy bien, yo creo que ha sido una conversación extremadamente enriquecedora. Da gusto estar con gente que controla la literatura y el tema, porque las preguntas que surgen, pues tienen respuesta, o al menos la respuesta es eso todavía no se sabe. Pues muchas gracias a todos por la participación y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.